corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Saludo para todos los hermanos de la verdad os hará libres. Vamos a estudiar en esta hora la palabra del Señor y los invito a pedir la bendición al Señor Jesús para que Él sea quien nos dirija en el estudio. Oremos. Señor Jesús, nos es un privilegio el poder abrir tu palabra en paz, a pesar de que alrededor del mundo hay turbulencias, hay conflictos. Estamos aquí en este medio virtual, Señor, para abrir tu palabra. En ella encontramos muchas respuestas, encontramos alivio al corazón, encontramos consuelo, encontramos luz. Como tal, queremos pedirte, por favor, que nos des de esa luz. No para que se quede en nosotros, Jesús, sino para que podamos ser como esa lámpara que se coloca encima de una mesa para que alumbre a todos los que están cerca, Señor Jesús. No queremos ser lámparas debajo de una mesa que nos sirven de mucho. Por favor, Jesús bendito, te pedimos tu asistencia, te pedimos tu ayuda para entender tu palabra, te pedimos tu ayuda para estudiar, para terminar este cuarto sello y para continuar con el quinto sello, según sea tu divina y santa voluntad. Y en tu nombre pedimos a nuestro Padre Celestial la ayuda del Espíritu Santo para ver nuestra condición real, para ser alumbrados, ser convencidos del pecado, que veamos el pecado en una magnitud más certera, más correcta, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el momento que nos das. Ahora seguir estudiando tu palabra, el privilegio que tenemos de estar en relativa paz, Señor, aquí en este grupo. Y que sea una bendición, Jesús, todo lo que tú nos enseñes, por favor. Ayúdanos a tener mentes receptivas y que nada perturbe nuestro reposo en el Señor. Por favor, te lo pedimos. Toma todos estos elementos que usamos para estudiar, Señor Jesús. Retén a los espíritus malignos, Jesús, para que no estropeen el estudio. Para que podamos, Señor, en amor cristiano, exponer nuestras ideas y así enriquecernos todos, Señor, con un corazón
manso y humilde como el tuyo. Rogamos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, las invitamos a estudiar, hermanas, a abrir Amén. sus Biblias. Voy a completar la fichita del cuarto sello que nos falta. Ya lo hemos estudiado y bueno, ustedes van a participar, ¿vale? Primero vamos a leer el cuarto sello. Saquen sus apuntes. Vamos a hacer preguntitas. Aquí quedamos con los 4 caballos, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Estos son los primeros 4 sellos que abre el Cordero en el cielo cuando Juan está allí viendo en visión lo que está sucediendo. Y cada vez que abre un sello le muestra una escena diferente, un jinete diferente, un caballo diferente. Entonces, bueno, ahí están los 4, ¿no? Uno blanco, uno rojo, uno negro y uno pálido, amarillento o verdoso, pero pálido. Ya no se nota muy bien. Entonces, bueno, vamos a la primera pregunta, a ver si alguien se acuerda. Y si no, pues no es motivo de que nos sintamos mal, sino que recordemos y afiancemos esto que el Señor nos ha enseñado. ¿Qué representa el caballo? Es la primera pregunta. Porque en todos estos sellos hay un caballo. Ya en los siguientes sellos son diferentes porque ya no sigue como esta línea de caballo, jinete, caballo, jinete, caballo, jinete, no. Ya cambia. Entonces acá como que cerramos un ciclo, o se cierra dentro del relato de los sellos, se cierra como como un ciclo. Entonces, en los 4 sellos hay caballos. ¿Qué significará el caballo? ¿Qué significa el caballo? Que ya lo habíamos visto, yo sé que eso fue hace meses, pero si alguno encuentra en sus apuntes o se acuerda, pues puede participar. Pero color por color. No, en general, ¿qué significa el caballo en estas escenas es un símbolo Bien, para bien, sí, algo, ¿no? señor. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, el caballo debe significar algo, así como la espada significa algo, la balanza que tiene este jinete significa algo. Ya eso lo hemos estudiado, ¿no? Pero entonces vamos a recopilar ese conocimiento, a afianzarlo, a repetirlo, que sé que se nos olvida, no es fácil. Entonces, ¿qué significa el caballo? El caballo. Ujú. Sigue. No, adelante, hermana Sí. Lucy, adelante, siga. Bueno, ¿puede representar los triunfos del Evangelio? Pero en todos no hay triunfos, pero Ok. está cerca, porque el caballo blanco, bueno, ese sí puede representar triunfo, pero el rojo ya no es, ya ahí se mancha, el negro, pues peor, y el pálido sí que, pero usted está cerca, porque dijo una palabra clave. El Evangelio. Eso, amén, muy bien. El Señor la siga bendiciendo. El Evangelio. El caballo representa el Evangelio. Porque finalmente quien tiene el Evangelio controla el mundo. Es increíble, ¿no? Claro, controla las conciencias del mundo. El que controla el Evangelio, digamos, hay varias formas, ¿no? Controlar el Evangelio. Por lo menos se nos ha enseñado 2 formas. Una, reteniéndolo y no mostrándoselo a la gente. Y la otra es tergiversándolo. Entonces, el que tenga el control del Evangelio tiene el control del mundo. Satanás sabe eso, porque si el mundo se llegase a enterar del Evangelio de Cristo y lo llegasen a aceptar, se acaba el reinado de Satanás. Hasta ahí llegó. Sí, entonces Satanás tiene que tomar control de ese Evangelio por medio de la política, de la religión, de lo que sea. Él no quiere que el mundo se entere del verdadero Evangelio de Jesucristo, porque ese sería el fin de su reino. Y está profetizado que va a llegar el momento en que 144,000 van a vivirlo.
no a predicarlo solamente, sino a vivirlo. Y eso va a ser el testimonio más tremendo que tenga este mundo del Evangelio de Cristo. Y ahí llega el fin. ¿Sí? Pero entonces mire todo lo que él ha hecho. Desde que Cristo vino a dejar el Evangelio, pues el enemigo ha tenido que hacer muchas piruetas, muchas cosas para esconderlo. El caballo viene a representar quién tiene las riendas del Evangelio. ¿Notan? Al principio el Evangelio era puro, por eso el color del caballo blanco. Y el jinete representa a aquellos cristianos que empezaron a dominar el mundo, hermanos. Si el enemigo no hubiese hecho nada, se hubiese acabado el mundo en ese momento. Ya. Chao Imperio Romano, chao todo. O sea, ya se hubiera acabado el mundo. ¿Ven? Entonces lo que hace el enemigo es empezar a mancharlo de colores, por así decirlo. ¿Sí? A quitarle esa pureza. Pero eso le lleva varios siglos. No fue tan fácil para él tampoco. Entonces le lleva varios siglos, entonces esa pureza se la va quitando, entonces se vuelve rojo. Después ya se vuelve negro, se le quitó todo. ¿Sí? Y después quiere desaparecerlo, por eso el caballo pálido. Bien. Y el jinete va a representar quién toma las riendas de ese evangelio. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a recordar estos jinetes. Bueno, no sé si alguien se acuerda del jinete del caballo rojo, para que participe. ¿Quién es el jinete del caballo rojo? Yo mientras voy a buscar por aquí los escritos. Roma imperial. Roma imperial. Bueno, vamos a ver que aquí está escrito. Creo que sí, sí. Roma imperial, muy bien. Muy bien. Se le da la espada. ¿Alguien se acuerda qué significa esa espada? Uy, por acá. El poder civil. Los edictos. Bien. Claro, todas las leyes que Las empezaron a leyes sacar ahí civiles. para controlar el evangelio y para perseguir, para matar. Por eso el caballo es rojo también, por los mártires, ¿no? ¿Se acuerdan? Es rojo por los mártires y por la introducción de doctrinas al evangelio. Bueno, y el jinete del caballo negro, ¿qué representa? A ver si alguien se acuerda por allí. ¿Quién es el que toma el control allí? Hoy es repaso. Esta mañana es de repaso. Recuerden que él tiene una balanza en la mano, ¿no? Dos platillitos, una balanza. El caballo ya es negro. Lo he puesto al blanco. Ese jinete, ¿quién será? Tú preguntaste que el caballo negro, El jinete. ¿quién es el jinete? Bueno, si el caballo negro representa tinieblas en el cristianismo, ¿cierto? Entonces, tinieblas en el cristianismo, entonces el jinete representa un juicio. No, ese es un poder. Recuerden que el jinete es quien toma las riendas del mundo. Sí, señor, sí, Listo. estamos, sí, esa era la Entonces, palabra clave. el blanco son los cristianos, porque los cristianos tomaron la rienda del mundo en el primer siglo. El rojo, como bien lo dijo la hermana Lucy, es el imperio romano, Roma El imperio, imperial acá sí, toma ajá. el control del evangelio. Pero luego en el caballo negro, en la época del caballo negro, ¿quién toma el control? Sí, entonces, si el caballo negro representa tinieblas en el cristianismo, entonces el jinete es, voy a mirar aquí a ver qué apuntes tengo yo. Roma papal. Casi. Ah, sí, bueno, ya vamos por ahí. Espere a ver. Sí, porque son
ahí ya habíamos hablado que eso ya no es, o sea, es un poder conjunto. Mm, Sí, porque ahí Roma imperial no ha salido de escena todavía. Ahí todavía está. Sí. Entonces, es Roma imperial más Roma papal, o sea, Roma imperial más el catolicismo, podríamos decir. Entonces, la unión de iglesia y Estado y los dos empiezan a tomar control del evangelio. Eso se hace peor aún. Ah, entonces el jinete es la Roma iglesia y el imperial Estado. es Roma Ah, imperial más Roma papal. eso, Roma imperial más Roma papal. Listo. Listo. Y ahora el caballo pálido. Ya el evangelio se está extinguiendo. Pero recordemos que en el último sello hay dos personajes. ¿Cuál es el nombre que la Biblia le da a esos dos personajes? Del cuarto sello, del último de esta serie. ¿Cuál es el nombre que le da la Biblia al jinete y a otro que le sigue? Muerte. Y el que le sigue, El Hades. Eso. muy bien, muerte y Hades. Bueno, ¿quién entonces sería la muerte? Ese que está cabalgando ahí, ¿quién sería? ¿Y quién sería el Hades? ¿Qué Los dos representa más o menos? grupos. Los dos grupos de hoy en día. Las dos facciones, podemos decirlo. Eso, esa es la palabra. Dos facciones, sí, señor. Es, esa nos la enseñó la hermana Elcira, dos Sí, facciones sí. papales. Eso. Amén. Entonces, vamos a completarla aquí. Entonces, muerte y Hades. Entonces, esta es la facción papal que llevaba. Ok, aquí me están haciendo la aclaración que no son facciones papales, porque es que aquí ya no son solamente papas. ¿Listo? O sea, las dos facciones sí, una es papal. Ah, ya. ¿Cuál es la muerte sería la papal? No me atrevo, la verdad, Ah, todavía, ya. como te lo dije en ese momento. No sabemos, listo. Entonces vamos a dejarlo sin la palabra papal. Ya sé, ahí están los papas, sí. No estamos diciendo que no, ¿no? Es que es más amplio el asunto. ¿Sí? Entonces, una Claro, facción de... porque en cierta forma si lo ponemos solo al Papa, la gente va a pensar que solo es el catolicismo y sabemos que hay infiltración en todas las denominaciones, entonces no se puede solo ir al catolicismo. No, y que hay la parte política. Hay Pero emperadores, sí hay... sería bueno aclarar eso que dice Jesse, porque no confundamos católico, porque acá no podemos meter nada católico, porque hasta los cristianos nos dicen católicos, somos todos nosotros, o sea, eso es papal, es diferente. Sistema papal. Si la palabra católico es universal. Sí, universal, la iglesia universal. Entonces, aquí estamos haciendo referencia. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Le dejamos acá facción entonces así solo a secas? Hermana Elcira, hermana Lo que yo te digo, Paola. no te puedo decir, la muerte es la papal, no, es la papal. Listo. No. Sé que hay una que claramente puedo decir es papal, o sea, sí lo sé, porque pues eso está en la Biblia, eso se termina. Yo lo que sé es que cada facción es Roma, pero Roma adquirió dos facciones, y por eso tú estabas hablando del sello anterior, que es cuando se une Constantino, llamémoslo, que representaba el Estado y la Iglesia, ¿no? Ok. Vamos a dejar la facción romana. Sí, se pueden dejar todos así, después ya se mirarán. Listo. Vamos a dejar la facción romana que lleva al control mundial. Y Hades vendría a ser la facción romana que... ¿cómo lo pondríamos? A ver, usted quiere poner ideas allí, cómo escribirlo. No sabría cómo escribirlo en este momento. Facción romana que quiere tomar el control.
Pues póngala papal y en su momento, si cuando Dios nos muestre, pues si toca invertirla, se invierte. Ah, ya. Bueno, yo colocaría mientras tanto así. La primera es una papal, la otra es romana. No sé si mientras tanto. Pero puede cambiar, ¿no? Hasta que el Señor nos muestre como algo más, sí, cuál es cuál. Yo digo esta, la muerte, porque la muerte es la que lleva, la que va llevando las riendas, o sea, la tradicional, la línea papal tradicional que había gobernado desde todo el tiempo. Entonces ahí lleva ya el caballo, lleva el control del evangelio en ese momento. Antes de la reforma, el evangelio está a punto de borrarse de la mente de la gente, borrarse del mundo. Y por eso digo que, bueno, es papal, ¿no? Pero, Tommy, perdóname, yo les digo algo. Y es que tú hablas de la facción de la muerte, o sea, la papal, pero es que ahí, digamos, hasta antes de 1500, literalmente esas dos facciones estaban muy unidas, a pesar de que había riñas entre ellos. Después del 1500 ya se declara, las facciones se dividen. Ahí ya es notable. O sea, ahí ya es una de las facciones que empieza, digamos, a haber una guerra total, pero cuando toma la supremacía una de ellas es en 1798 cuando le da la herida al papado. Pero ok. digamos la guerra ya que no era oculta, o sea, había una guerra entre ellos hasta 1500, era oculta, era como que sí, se llevaban bien, pero se atacaban indirectamente, pero ya de 1500 empiezan a destaparse y son 200 años que empieza la guerra para ver cuál de estas dos se gana la supremacía. Listo. Buena aclaración. Aquí escribí algo para aclarar un poquito eso, que es importante, ¿no? Antes estas dos era una sola, porque mira que es interesante cómo aquí solamente hay un jinete, porque están unidas. Inclusive acá en el caballo negro, el jinete, que son dos, en realidad son como si fuesen dos facciones, una religiosa y una estatal, pero los dos trabajan unidos. Por eso es un solo jinete. Los Y dos estaban en una sola balanza, o sea, es, ellos dos estaban, y son los que empiezan a traer un grande caos, pero ellos dos. Y perdóneme, pero es que va acompañado de Apocalipsis 17, cuando vienen al final esos 10 reinos. Entonces, prácticamente de facciones y facciones tendrán que haber una fusión, un acuerdo o algo así como sucedió en la Edad Media. bueno. Y acá en el jinete, el último, también es un jinete, pero la Biblia dice que le sigue otro. O sea, es como si al final ya ese otro, y concuerda con lo que la hermana Alcira nos está enseñando, se separa, ¿sí? Entonces, por eso hay ya dos personajes. Y Tommy, y este jinete literalmente el que había adquirido un poder como o sea, la supremacía, era el papado, con todos los acuerdos con reyes, con feudales, con todo, él tenía el ejército, mientras la otra Ujú, facción no tenía el sistema financiero. claro. Es como cuando se tiene una empresa y uno se queda con toda la logística de la empresa y el otro queda con plata, pero no le falta la logística, algo así como para entenderlo. Y Entonces, recuerda que tú habías dicho que en Francia habían apoyado al papado, o sea que ahí prácticamente el ejército del papado eran ellos. Por eso Francia siempre está muy vinculada con el papado, España también. exactamente. Ujú. Bueno, interesante. Entonces aquí lo dejamos así por ahora con la anotación de que si cuando el Señor nos aclare más, pues acá esto puede haber cambios. Por ahora, para que tomemos nota, la primera, el jinete, que la Biblia llama muerte,
es la facción papal que lleva el control mundial, la tradicional, podríamos decir, ¿no? La que llevaba desde varios siglos el control mundial. Hades es la facción que trabajaba con muerte también, o sea, eran una sola cosa, pero que por divisiones internas ahora ellos quieren tomar el control, ¿sí? Se separan de muerte y quieren, van con todo, o sea, quieren arruinar a muerte, eso, quieren la supremacía y quieren tumbarla, pues, hablemoslo así con palabras colombianas, quieren bajarla del trono, del caballo, ¿sí? Para poner la terminología del Apocalipsis. Entonces, Hades está acá siguiéndola. Por eso aparece despuesito en el sello, aparece primero muerte, que es el que lleva el control, pero al final dice la palabra y el Hades le seguía. ¿Verdad? Le está siguiendo está siguiendo las pisadas, no le está siguiendo, pero para quebrarlo ya, para bajarlo del caballo. ¿Listo? Hay que corregir una palabra, control, tomar el control. Muchas gracias. Ok. Control. Y algo que lo deja uno pensando es que a partir de ahí, cuando uno sigue mirando los sellos, ya no aparecen más caballos. Sí, ahí se acabó los caballos. Interesante. Sí, y ahorita, y después cuando veamos el quinto sello, si Dios quiere, ahora en la tarde, ahora, eso cambia la simbología, todo, es como otra, el Señor nos Tony, está mostrando otra cosa, sí. se podría decir que al tener el caballo, era como que en ese momento, llamémoslo así, eran los imperios que empezaban a gobernar y tenían totalmente el control. Bueno, lo que yo deduzco ahorita es que a partir de ahí tiene que haber una serie de alianzas y fusiones para empezar a gobernar este mundo. Porque ahí Claro, hay una cantidad de conflictos para poder, ¿quién sigue acá, no? Pues porque no hay caballo, no hay jinete. sí, no hay jinetes, ¿verdad? Sí, acá se acaban los jinetes. Entonces, de alguna forma volverán a tomar al caballo, ¿no? Porque si todo se va a repetir, digo yo, ¿no? Bueno, Es que uno al mirar la historia, uno se da cuenta que ya para ese tiempo el contexto mundial había empezado a dar un giro muy, muy brutal, porque el mundo que se conocía, que era Europa y la India, y sí, Israel, ya no era ahí, ya habían descubierto, aunque ya se sabía, ellos lo sabían, el nuevo mundo, o sea, ya el mundo entero, entre comillas, ya estaba al descubierto, o sea, ya las estrategias cambiaban. sí, un mundo es América, ¿no? El descubrimiento de América. De eso estamos hablando. Bueno, si alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a muerte y Hades que se pueda resolver, pues puede, todo El gusto. Cira, tengo una Adelante. duda. El Cira nombró de Israel. Sí, Entonces, señora. a este tiempo, el pueblo de Israel, ¿qué? Ese pueblo de Israel, El ¿qué? pueblo de Israel, yo tenía, eso se va a profundizar después, yo también tenía muchas dudas con ese pueblo, porque lo han dicho que ese pueblo es hoy en día los famosos Illuminati, Rothschild, Rockefeller, ellos no son judíos. Nada de eso existe. El Señor los dispersó por toda la tierra porque el Señor me confirmó. Yo estuve orando en esto y bíblicamente lo encontré. Ellos entraron en dispersión y castigo. Y eso está en Levítico 25. Gracias. Y es cuando ellos ya, digamos, no quiere decir que el Señor se olvida de ellos, porque esos son los dos olivos. Eso se va a explicar también con Génesis cuando el diluvio. Pero realmente, hermanos, a uno le falta entender un poco cuando el Señor dice que uno está en dispersión y castigo. Pero cuando uno lee, si puede Tommy, por favor, poner esa parte, ¿qué es dispersión y qué es castigo? ¿Y por qué el Señor en medio de todo, en su infinita misericordia, no los dejó solos? Ellos también han sido, digamos, han llegado a desarrollar cargos importantes. Ellos han llegado a tener riquezas.
pero no influencia dentro de los gobiernos, porque ellos quedaron como castigados. Y los Rockefeller y los Rothschild tienen influencia entre comillas porque también son unos testaferros, pero ellos no son los judíos. Y el Señor ahí lo mostró porque sí había mucha confusión en eso, ¿cierto, Tommy? Sí, Y porque el ellos dicen que Ciro son que dice judíos. Levíticos, ¿qué dice Levíticos qué? Lo estoy buscando. Si quiere, Tommy puede seguir y ya lo busco para ponerlo. Ya lo Vale, estoy buscando. ¿Listo? Listo. vale. Vale, muy interesante, sí. Mientras lo ubicamos. También está Romanos 11. Allí también es una profecía con el pueblo Si judío. quiere, póngalo mientras eso. Pero es bueno que quede claro eso porque mira esa pregunta que Lucía hace. Bueno, vamos a Romanos 11, ahorita vamos al... ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, o sea, hoy, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Amén. Pero Se sí, refiere al... Sí, disculpa, hermana, para hacer tranquilo, una aclaración. claro. Cuando dice acá, ha quedado un remanente, se refiere al pueblo judío. Acá todo esto es del pueblo judío. Acá no está hablando de adventistas, ni de bautistas, ni nada. No, acá se refiere Ay, a los uy, judíos qué puros. bien. Buena aclaración, qué bien. Yo estaba pensando lo otro que tú dijiste. Es porque acá él dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Sí, Está hablando es de los judíos, porque él dice, yo también soy israelita, descendiente de sí, Abraham de la tribu de Benjamín. O sea, acá está hablando de los judíos, exclusivamente. exclusivamente, Quiere- sí, Le judíos. bajo acá un poquito y usted sigue leyendo desde el 6. Listo. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcase sus ojos para que no puedan ver. Claro, porque como hay judíos de, ¿cierto? Ortodoxos, que conservadores, que con no sé qué, entonces, Sí, o sea, es un espíritu estupor, dice acá, ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿ah? Eso es lo que pasa con los Sí. judíos actuales, pero no son los que están allá en el muro de los lamentos y que ustedes ven de negro, y esos no son los judíos, lo que está hablando la hermana Elcira, esos son falsos judíos, ¿sí? Eso es algo que se inventaron. El pueblo real judío del Señor está disperso, Y por Está está ahí listo. está en todos lados. ¿M? Sí, ajá, ajá. Mira la aclaración que sigue hermana Lucy, acá está la aclaración de Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y acá Y estamos nosotros, hermana, esto. los gentiles, Ahí mm, estamos nosotros. ya, Sí, continúa, hermano. listo, seguimos. Para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud?
Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahí está hablando que ellos van a volver a ser admitidos, mire, su admisión. ¿Sí? Ya, Están separados, están con un espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen, pero va a llegar un momento en que se van a dar cuenta y Pablo dice, va a ser como si resucitaran de entre los muertos. sí. Hay que aclarar que, como dice la hermana Helen White, fueron desechados como nación. Es diferente, pero no como pueblo. Ya, como nación, ok. Es como decir organización, pero no como iglesia. O sea, nosotros somos la iglesia. Ya. O Ya, sea, la ok. organización que se levantó, si no cumplió, pero el Señor está preocupado por las personas. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia. Sí, ya. Exacto. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Amén. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Creo que quedó claro, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, Yo también ya lo encontré, pero si es posible, Tommy, ubíqueme un momentico Génesis, solamente les voy a mostrar que esa profecía fue dada después del diluvio, que iban a haber esos dos grupos. Y esto está en Génesis 9, 26 y 27. Pero entonces Levítico, Elcira, Ya de ahí paso a Levítico, que bueno, también listo, lo tengo, ok. para que lo puedan entender. Pero es que hay que entender que aquí Dios de una vez vislumbra dos simientes, llamémoslo así, dos pueblos. Mire lo que dice, si quiere me ayuda a leer. Listo. Génesis, ¿qué capítulo? 9, 9. 26 y 27. Ok, listo. Entonces, dice, dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí habla de los tres hijos. Siempre me preguntaba por qué tres hijos. Dos pertenecen a la simiente del Señor, llamémoslo así, o sea, dos pueblos. El Señor lo estaba viendo. ¿Quiénes eran? Sem y Jafet. Hay bendición para esos dos, Sem y Jafet. Y Canaán iba a ser el siervo. Esa es una profecía. Entonces, Ya. el Señor ya sabía que el pueblo Israel literal no iba a cumplir la misión. Iba a levantar a un Jafet, y en eso somos los gentiles nosotros.
pero Jafet y Sem va la bendición para el fin del tiempo. Pero no como nación, no como organización, sino como pueblo y como iglesia. O sea que entonces nosotros somos los gentiles y venimos de, digamos, de Jafet. Jafet, porque por eso dice engrandezca Dios a Jafet, y ojo lo que dice ahí, y habite las tiendas de ¿quién? De Sem. Porque viene siendo el injertado de ¿quién? Lo injertan al lado de Sem. Ya, sí, El Señor señora. le dice, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, porque fue llamemos la tribu que el Señor, o sea, fue el pueblo que el Señor llamó, de inicio. ¿Ves? Y en eso están, bueno, eso otra cosa se explicará después. Vamos a Levítico 26 para que puedan ver. No era 25. Solo el Cira para que los Excelente, sí. hermanos entiendan. Son 3 hijos de los hijos de Noé. Estos son los hijos de Noé. Sem, Caan y Jafet. Canaán es el hijo de Can, o sea, es el descendiente de Can, esos 3 hijos. Entonces, aquí esta profecía está diciendo, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, porque aquí vienen los judíos. Sem va a ser la rama de los judíos. Y luego en el 27 dice, engrandezca Dios a Jafet. Jafet va a representar a los gentiles, o sea, viene a ser el padre de los gentiles, por así decirlo. Pero Jafet va a estar habitando en las tiendas de Sem, porque dice la palabra que la salvación viene a los judíos. Cuando Jesús dijo eso es porque le había entregado al pueblo judío toda la base del evangelio, ¿cierto? La ley, todo esto, el testimonio, dice la palabra. Pero Jafet iba a ser injertado, o sea, los gentiles. Mientras que Sem, por un tiempo, iba a ser sacado por su incredulidad, como vimos en Romanos 11. Y Canaán vendría a ser siervo de ambos. Si dije mal algo, por favor, corrígeme. Aquí siempre está la profecía general. Este es el inicio. Y cuando Tommy nos llevó ahorita a Romanos 11, esa es la profundidad de lo que nos está aconteciendo y acontecerá al fin del tiempo. Pero vamos a ver el castigo y la dispersión para Sem, que es para los judíos, porque Dios se lo tenía, pero no solo para ellos. Si nosotros no obedecemos, eso también nos viene. Entonces vamos a Levítico 26. Ok, Levítico 26. En Levítico 26 uno encuentra bendición de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. No vamos a leerlo todo, pero aquí lo que el Señor les estaba mostrando era toda la desobediencia que Judá, Sem, iba a desarrollar en todo ese tiempo, antes de que, llamémoslo así, poco tiempo después de que el Mesías, cuando rechazaron al Mesías. Entonces miremos. Vamos al 17. Bueno, al primero dice, pero si, ¿qué? ¿Me ayudas ahí, por favor? Que estoy un poco acá. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo de mi parte os haré esto. Sí, ahorita vamos porque vamos a ir claro, porque si no esto es muy largo. Pero entonces aquí dice, si no obedecéis, me gusta es como lo tengo acá porque dice, pero si no me oyereis, en lugar de obedecéis. Entonces, hace rato hemos venido hablando de oír, ¿no? Entonces acá al comienzo, en lugar de obedecéis, es si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. ¿Qué pasó? Estaba cambiando de versión para que dijera, aquí está la versión Reina Valera y dice, oyeres. Oyereis, ¿sí ves? No es obedecer, no era algo que les correspondía, era oír la voz de Dios. Y ellos invalidaran el pacto, el Señor ya les estaba diciendo, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, de ti depende. Pero Él está hablando de una maldición y el por qué el pueblo va a castigo. Entonces miremos el versículo 17. ¿Qué dice Lucy? 17 al 18 y luego nos pasamos. Listo, dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis,
yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces ahí está hablando de qué castigo. Ellos empiezan a qué, a faltarle al Señor. Entonces uno miraba los madianitas, cómo se apoderaban, los sirios. El pecado se fue engrandeciendo en lugar de que ellos se fueran acercando a Dios. Pues es lo que yo voy a leer muy rápido porque esto es para otro tema. En el 21, ¿qué dice el 21? Dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y sigue hasta el 24. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros... Hasta ahí, o sea, es lo que viene. Y todo eso es referente al pacto. Esto, Sí. hermanos, nosotros lo sacamos de las 2500 las 2500, que fue el tema que yo tuve. Y ahí 7 veces también equivale a 2500. Las tribus se iban a rebelar, se iban a dividir. Todo eso era para aplicado para este pueblo. Si quiere el 27 al 30. Para allá puede... 2500, la profecía de los 2520 años. Ah, sí, los 2520. Listo. Todavía con dolor de cabeza, no me puedo casi ni coordinar. Dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré cierta... Ok. Ahí es evidente que solamente hago un comentario ahí, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Eso se aplicó también cuando fue el sitio de Jerusalén por los romanos. Terminaron comiéndose sus propios hijos. Y eso también tuvo otra aplicación. Entonces, Pero fíjese, estaban en hambruna, ¿cierto? no, acuérdese que ahí ellos ya habían desechado a Jesús, es en el año 70. Ay, El sí. sitio que hacen. Y ellos, muchos, ya a la final del hambre decidieron salir y eran sacrificados ahí a la salida de las puertas. Pero un pueblo del Señor que había entendido la profecía ya había huido hacia los montes. La abominación desoladora, ya habían huido. Pero el que se quedó ahí, se quedaron ahí, a la final se comían el cuero del calzado, de la correa, se comían sus propios bebés, sus propios hijos del hambre. Terrible. Y después de eso, ahí sigamos qué dice en el 33. Esta es clave y ahí fue cuando el Señor más me confirma. 33 en adelante. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Ay, se me perdió. Ya. Bueno, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en voz de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansaré por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga,
y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirán. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Si quiere, pasemos para ir adelantando un poco. Del 42 ya vas el 42 en adelante y terminamos. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová. Bueno, ahí es evidente que ellos entrarían en castigo, en dispersión. El Señor no los desecharía como pueblo. ¿Por qué? Porque Él se acordaría del pacto antiguo, y el pacto antiguo era el pacto, es el pacto que hoy está renovado con nosotros. Ese es el pacto que se le entrega a Abraham, es el pacto que se le entrega a Adán y Eva. Es donde Él pondría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en ese castigo y en esa dispersión en la cual se encuentran, a que el Señor no les ha entregado la tierra, porque Él no es hombre para que mienta. Satanás ha hecho esto, y eso después lo contaremos, por qué le entrega esta tierra a esos falsos judíos, porque no son los judíos. Y el Señor en ese momento es preferible llevarlos, porque la hermana Helen White lo dice, porque ellos como nación no cumplieron la misión. Al ir separados, dispersos por el mundo, han sido los únicos que han podido sostener la ley de Dios en alto el sábado. Por eso cuando uno dice guardo el sábado, la primera relación que le hacen a uno, ¿usted es judía? No, yo no soy judía. Porque ellos mantuvieron, ¿cuál? El grupo que fue dispersado. Pero Satanás, así como ha perseguido a los cristianos, también ha perseguido a los judíos. Son las dos simientes y él la conoce. Nosotros no, y nos hemos creído que somos el único pueblo de Dios. Eso es todo. Gracias. Con razón. Sí, yo tengo en Estados Unidos una amiga que dice, pues que que es judía. Entonces ella me comentaba sobre eso, que habían varias clases de judíos, ortodoxos, conservadores y no sé qué más. Algo más, pero no lo recuerdo. Todo eso fue un plan, y ese plan se lleva a cabalidad en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya se había orquestado antes para poderles entregar la supuesta tierra a la cual el Señor los saca, los dispersa, y en la Biblia no habla de volverlos otra vez a traer. Muchos toman literalmente que ellos volverán ahí, pero la profecía no es esa. Nos unirá como pueblo, como iglesia. Bien. Entonces, bien, después de esta importante respuesta acerca del mundo judío, vamos entonces a continuar con el cuarto sello, que desde luego nuestros hermanos judíos estaban en el cuarto sello y vimos cómo también fueron objeto de persecución en donde ellos se asentaban. Y vemos en el cuarto sello también cumplimiento de esa profecía de Levítico 26, cómo fueron dispersados también
por medio de las cruzadas, por medio de muchos edictos, no los dejaban prosperar, no los dejaban y siempre andaban en, como dice la palabra, están en castigo y dispersión. Bueno, por esta facción papal principalmente. Bueno, entonces el caballo pálido pues va a representar, y eso ya lo hemos estudiado más, entonces voy a ponerlo acá. El Evangelio. El Evangelio que estaba a punto de desaparecer en el mundo. Listo. Que se Tommy, ve pálido. Sí, señora. hay algo que me llama la atención de ese caballo pálido y es que el Señor le llama caballo blanco, le da el color específico, ¿no? El caballo negro, bermejo, pero aquí ya con este caballo es como difícil de identificar el color y solo le dice pálido, ¿no? Tremendo. Sí, porque ya está como transparentoso, como que, como que ya no se ve bien el color definido. Sí, está mucho avance hicieron esta gente con eso que querían hacer de desaparecer la palabra, quitarla de la mente de los seres humanos. Bueno, listo. ¿Qué significa entonces la cuarta parte de la tierra? Mientras voy buscando aquí errores de redacción. Recuerden que estamos aquí en tiempo real rellenando esta fichita y pues pueden quedar algunos errorcitos allí. Si alguno ve uno, pues me avisan para cambiarlo. O si tiene una idea de una mejor redacción, la cambiamos. Si yo no me equivoco, tú habías dicho que Europa. Claro. Pues yo diría que sería como el mundo que se conocía en ese entonces, ¿no? O sea, porque ahí teníamos Israel. Entonces era lo que hasta el momento se conocía. Obvio que lo más fuerte era en Europa, ¿no? Vamos a ver la parte que gobiernan estas facciones. Principalmente Europa. Sí, digamos que el mundo está dividido en 4. Una parte del mundo la tenía estas facciones. Otra parte del mundo la tenían los árabes. Otra parte del mundo la tenían las tribus, que todavía no eran naciones y no estaban anexadas a ningún imperio. Andaban errantes. Y la cuarta del Nuevo Mundo. Ahí están las, O sea puede ser que así. esa cuarta parte, yo pensaría que el nuevo mundo todavía como que no. Yo diría que esa cuarta parte es de todo lo que tú alcanzaste a nombrar. Y sí hace una parte de un todo, ¿no? De todo lo que alcanzaste a nombrar. Porque si uno va y mira, digamos, un poco el nuevo mundo que es América, pues apenas estaban empezando a como, pues digamos a llegar, porque ni siquiera a poblarlo. Sí, a colonizarlo. Sí, en general, entonces es esa parte que se les dio. O sea, no se les dio todo. El Señor no les dio todo tampoco. Pues ahí tenían oposición. Inclusive el mismo Imperio Bizantino fue oposición en algún momento hasta que lo acabaron. Ellos mismos lo acabaron. Pero después vienen los árabes, con los sarracenos, luego el Imperio Otomano. Pero no tenían toda la tierra. Oh, no, no. El Señor les limitó. Les dijo esto, ya. Bien. Matar con espada. ¿Qué significará? Se les dio el poder a estos dos de matar con espada. Bueno, no, se le dio el poder al Hades. En algunas Biblias dice que se le dio solo al Hades, en otras ya dice que a los dos, pero bueno. ¿Qué será matar con espada? Eso creo que ya lo hemos estudiado. ¿Qué es la espada? ¿Qué representará? Ya lo hemos dicho por ahí. Hermana Lucy lo dijo por ahí. Tiene dos representaciones, la palabra
Claro. pero también el poder civil, ¿no? O sea, todo lo que habíamos hablado antes. Ujú. Los edictos y los decretos, todo eso. Simboliza dos cosas. La palabra y el poder civil. Listo. En este sello viene, digamos, representada por las cruzadas, principalmente por las cruzadas, que fue el objeto de persecución tanto de judíos como cristianos. Y la palabra que la escondieron, ¿no? Y, No. sí, y el ocultamiento de la palabra de Dios. Listo. Recordemos un poquito lo de las cruzadas. ¿Recuerdan de Pedro el Ermitaño? El que es un personaje que sale por ahí de la nada, que empieza a decir que vamos a conquistar Jerusalén. Ese Pedro el Ermitaño convenció a medio mundo y el Papa le dio su bendición y salieron, pero a matar fue judíos. Eso, judío. Y, sí, y después viene la otra cruzada, digamos, oficial, y en esa sí van a recuperar Jerusalén. El Papa quería Jerusalén. En ese momento no es propiedad de Occidente, sino Jerusalén está a manos de los sarracenos. Entonces van allá a luchar con ellos, con los árabes, y retoman Jerusalén, pero solo dura unos pocos años. Y las siguientes guerras para lo mismo. Coger poder, matar y eliminar herejes. Tommy, un aporte que no cuadra dentro de la historia con lo que tú estás diciendo, ya que dicen que ya para más o menos para ese tiempo, si no me equivoco, empiezan los judíos de la corte. Curiosamente, arman esa cruzada para matar a los verdaderos judíos. Y luego dicen que suben judíos de la corte, que eran prestamistas, y de los cuales de ahí vienen los Rothschild, los Rockefeller. Entonces es algo que no cuadra, ¿sí me hago entender? Entonces es como que primero los sacaban para ellos empezar a montar los falsos judíos. Claro, tienen que dispersarlos, matarlos. Y como, bueno, leímos en la profecía que queda un grupo, ¿no? Queda un remanente, pero están dispersos. Al resto los matan para ellos poner su propia versión de judíos, que no son judíos, sino de otros pueblos. Y esos son los judíos de las cortes que la hermana Alcira está nombrando. Es que en ese entonces, perdóname, yo te interrumpo un momento, es que decían que los cristianos no podían hacer parte de préstamos porque era usura, pero que los judíos sí se prestaban para eso. Sí. ¿Cómo lo sacaban, oiga? ¿Cómo dañan? O sea, entonces que a ellos sí y a ellos sí se les permitía. Es ahí donde llega el auge de los judíos de la corte. Esos judíos de la corte, sí. Y empiezan a ganar gran cantidad de dinero, ¿no? O sea, se empiezan a adueñarse de cualquier cantidad de dinero. Y ahí, de ahí vienen la familia Rothschild. Bueno, ¿qué significará? Bueno, el hambre, aquí, pues son las hambrunas, las múltiples hambrunas que asolaron Europa, que fueron múltiples. Las múltiples hambrunas que asolaron Europa durante este sello. Listo. Tomé. Sí. Estoy encontrando algo como que de pronto nos vamos a tener que devolver porque yo casi te digo ahí, hambre de la palabra, pero como aquí estamos hablando que el caballo representa los eventos, digamos, externos que, digamos, rodeaban al pueblo de Dios. Entonces, para eso, cuando yo veo el caballo pálido, era difícil de distinguir el evangelio, pero también era difícil de poder identificar, llamemos las facciones que gobernaban.
sea, ya aquí empieza a haber una serie de muchas alianzas, ¿no? Sí, no era tan claro. O sea que, pues, si quieras completar algo, alguna sugerencia para completar. ¿Te De las, acuerdas que si nosotros vamos a la iglesia nos muestra es la parte espiritual de la iglesia? sí, Y miramos solamente lo que es el evangelio, porque estaba a punto de desaparecer, que pertenece a la iglesia. sí. Pero al caballo pálido, ¿qué representa aquí dentro de esos eventos externos como gobierno? Ya, sí. ¿Sí? También, o sea, voy a escribir. Representa que no se ve claramente quiénes tienen las riendas del poder. Podría ser. Podría ser. Yo lo que digo, Tommy, es que ahí, con todo lo que tú nos contaste de la historia, ahí para que el papado pudiera tener la supremacía en ese momento, debió hacer muchas alianzas y fusiones con las tribus estas germanas, llamemos, que venían, ¿sí? Y con reyes y con todo. Entonces, inclusive se viene a meter digamos, muchas culturas, entre eso Babilonia, o sea, todo empieza a ser heredado, inclusive Grecia, o sea, hay muchas cosas que empiezan a generar una confusión dentro de toda esa sociedad. Ok. Aquí voy escribiendo. Mezcla de culturas, alianzas. Sí. Entonces ya no es definido. Confusión, sí. Sí, porque es que ahí es donde empieza, bueno, desde más antes, pero acá es muy evidente todo lo de Platón, todo lo de sociedades secretas, todo lo de las cruzadas, o sea, aquí por eso es pálido, o sea, el otro caballo se evidenciaba el color, se sabía el poder, se sabía, oiga, aquí viene esto, va a haber esto, lo otro, pero acá para que Dios haya dicho pálido. Sí. No es definido quién gobierna, cómo gobierna. Claro, en los demás era muy evidente, ¿no? Se sabía bien quiénes eran los que tenían el O sea, aquí control. se sabe que la supremacía es papal, ¿sí? Pero ¿cómo la logró? Con muchas fusiones, con muchas alianzas. No fue gratis. Sí. Podríamos escribir eso. La supremacía papal se logró a través de múltiples alianzas con múltiples culturas. Por esto, el color no es definido, no es tan definido. Eso ya encierra mejor la idea de la hermana Y, Alcira. y ahí nos deja ver que una de las facciones que fueron a gobernar desde allá de Venecia, allá llegaron de fenicios, de Grecia, todas esas culturas empiezan a llegar los akenazis, que son los famosos judíos, Házaros. los házaros, que son los famosos judíos, creo que los akenazis también, pero ahí no llegan. Entonces ellos empiezan y aquí al parecer, si uno le sigue la imagen de Nabucodonosor de la estatua 2, empieza todos esos poderes digamos, a concluir en este sitio, donde ya no es como cuando Dios muestra, es Nabucodonosor, es Babilonia, es Medo-Persia, es Grecia. Sí, Y uno va a Daniel 8 y Daniel 7 le explica a uno cómo Roma, porque son los dos Roma, llegan a obtener ese poder. No lo obtienen como lo obtienen los otros reinos. Y todo esto tiene que ser con alianzas. así es. Ok, por eso aquí entonces colocamos la anotación. Bien, ya tendremos oportunidad para profundizar en esto. Bueno, lo de la pestilencia, pues ya hemos también visto que estas facciones
crean pandemias. ¿Ok? Como la peste negra. Pandemias. Estas facciones crean pandemias. La peste negra. Ya vimos. Justo cuando inicia el sello, inicia con una peste. Eso no es casualidad. Ellos ya controlaban estas cosas a nivel microbiano, a nivel... desde luego ellos han escondido la tecnología y hacen ver como que las culturas antiguas son ignorantes y no tienen avances y son, sí, para que uno no llegue a pensar estas cosas, no llegue a pensar que ellos ya tenían poder para crear una pandemia. Entonces, importante esto. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo? Las fieras de la tierra es la última frase que aparece allí en el, vamos a poner acá. Se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Esa parte, realmente, lo que puedo decir aquí, pronto aportar, es que la palabra fieras es la misma que se utiliza para bestias. ¿Ok? Algunas Biblias dicen fieras, otras dicen bestias o animales. Entonces, cuando en el Apocalipsis 13 dice, y vi una bestia que subía del mar, se utiliza esta misma palabra. Y hemos aprendido que las bestias pues son reinos, reyes. No tengo otra explicación de cómo ellos pueden matar con las fieras de la tierra. Si a alguno se le ocurre algo, pues podemos acá anotarlo. ¿Y eso no es como demonios? Como la masonería que controla y pone a su servicio a demonios para que hagan cosas. Puede ser, de pronto A que mí me están abriendo suena, abren portales y hacen de todo para lograr sacar algunos más poderosos o no sé. a mí me suena, pero no sé. A mí también me suena como por ahí, sí. Hermana Ana Milena, falta su opinión, hermana Ana Milena. Si se anima por allí. Y si no, está allí por allí, entonces nuestra hermana Elcira también. ¿Qué opina? Sí, hermano, yo Ah, estoy ya aquí llegó la hermana Milena. escuchándolos. Esto, pero pues ahí concentrada porque son temas complicados para mí todavía. Por ahí tenía apuntado lo de los Sí. caballos y eso, y estoy apuntando cositas. Y Ah, eso bueno, no, hermanas, es que me preocupaba que no, no había hablado, entonces. no, yo estoy aquí Bueno, supremamente poniéndoles cuidado y pues apuntando cositas que van saliendo ahí, porque pues las otras quedan bien atrás en el cuaderno y después uno las busca y no las encuentra rápido. bueno, listo, hermana. Si tiene alguna opinión, muy bienvenida. Muchas gracias. Y ahora Yo sí, la digo, hermana Elcira. yo digo que tienes razón lo que dice Tommy, porque primero estamos hablando muy simbólico, Apocalipsis, entonces como cuando uno dice la espada significa dos cosas, o sea, no es literal, ¿sí? Y no puede ser posible que venimos hablando simbólico y de un momento a otro ya las fieras de la esta son las fieras, de digamos como un león, como, no, sí vienen siendo como poderes, poderes de la tierra en ese momento. Naciones, reinos, sí. Naciones, reinos, entonces es lo que representa de lo que llegan a ser, ¿no? Y con ellas, literal, lo único que me queda como de pronto haciendo un poquito ruido es porque la tierra, por lo general, representa como llamemos, o sea, la tierra representa es cuando el pueblo salió de Europa a Estados Unidos de América, ¿qué representaba ahí? La tierra, desolado, no las aguas, ¿cierto? Sí, Entonces, como poder identificar a qué se refiere el Señor con estas naciones de la tierra, o sea, a quiénes se refieren,
donde de pronto no había mucha gente, pero hacían parte, ¿no? ¿O a qué se refiere en ese momento? Estoy encontrando, ¿qué es Sí, lo que dice ahí? sí, se me viene algo a la mente. Estas facciones no fueron los que crearon a los mismos maometanos, la misma religión del Islam. Sí, porque ahí estaban fusionados. El papado fue el que lo creó. Lo que pasa es que el papado tenía la supremacía, pero era controlado desde Venecia. Sí, eso sí es cierto. Ellos son los que crean. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? ¿Quiénes son estas fieras de Pues, la tierra? ¿será que son las naciones que ellos crearon para asolar? Como los sarracenos, mm, las mismas tribus como los házaros, las naciones artificiales que ellos crean. Ujú. Sí, ellos necesitan crear eso. Y inclusive ellos empiezan y ya se ve a partir del 1500 para arriba con los mongoles. De todo eso. Las naciones, sí. Porque ahí no está hablando de aguas y como estamos mirando simbólico, algo nos quiere decir el Señor referente a estas fieras de la tierra. Sí, sí, yo también. Ahora, lo que ustedes dijeron, la hermana Jessica y la hermana Lucy, que apoyaron lo de los demonios, o sea, eso está acá en el Hades. O sea, ellos sí hicieron cosas porque ya lo vimos con los ejemplos del sábado pasado, el cartel ese del Hades, del Sheol. eh, ya lo vimos, ¿sí? O sea, sí está ahí incluido esta parte de los demonios y todo eso que hicieron ellos. Estaría más Tommy, bien el Hades. Ujú. ¿ellas qué dicen? O sea, como es que estaba analizando, no les presté mucha atención. Ellas están hablando de como masonería. Que las fieras se refiere a demonios también. Ah, Al demonio, a las puertas que abrieron, dijo la hermana Jessica. La hermana Lucía apoyó. Entonces, pero es que si uno mira, el Señor las ubica en la tierra, ¿no? O sea, la tierra, no en el inframundo. O sea, es algo que usa, que arman para poder perseguir. sí, dar muerte. Eso, para dar muerte. Mm. Pero lo que dijeron está acá incluido en el Hades. O sea, sí, porque en esa época se hicieron masonería, empezaron o bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Pero ahí se empieza a evidenciar. Y el Sheol, todo esto, el inframundo, ahí está esos demonios. O sea, ellos también hicieron esos pactos y todo, esa facción sobre todo. Y Mira, entonces hoy día vemos esas naciones poderosas, entonces Lucy, hoy puede en ser, día ellos cómo acaban, yo lo estoy entendiendo, como con la guerrilla, con los paracos. sí, Ellos los pagan y hacen y desolan y traen y todo por un plan. Ellos mismos los han montado, ¿sí? sí. Ok. Ellos mismos crean las guerras, financian las guerras. Y ya hablando sobre eso, mira que me llegó algo que yo no sé si creerlo o no, que esto era un montaje, Ucrania y Rusia. Digamos, cuidado ahí con las Sí, palabras porque están censurando por hablar en contra de U. pero hay muchas cosas que, que son supuestas. Sí, bueno, yo no sé si entrar a hablar de eso. No sé si hablar de eso, pero Pues estamos hablando de que hay naciones, ¿no? Que son las bestias de la tierra, ¿sí? ujú, Entonces, pues, Rusia es como una Yo le llamaría a las bestias de bestia, la ¿no? tierra como la Poderosa, ONU, una nación poderosa. Es, la OTAN, organizaciones. la OTAN. ¿Y por qué cree que hay guerra allá? Pues la OTAN tiene que estar metida ahí. Esas bestias. Ok. sí, sí, Así los. ya entendí, sí, señora.
Son... No sé si Tommy desea ampliar algo más. Es que me da cosa. No lo veo que está aquí, habla, no lo veo, lo escucho. No, es que me da... He vuelto aquí que empiecen a censurar, que como... La narrativa es... O sea, yo invito a los hermanos a que vean las noticias, los periódicos y miren cómo todo es una sola narrativa, ¿no? Eso es una sola historia. O sea, ahora, en este momento hay que odiar a un presidente en este momento, ¿no? El malo del paseo, hay que odiarlo, hay que sancionarlo, hay que caerle encima. Y el otro país es la víctima. Esa es la narrativa de este momento. Cualquier Sí, periódico oficial, cualquier emisora, ¿sí? Uno es a la víctima y el otro es el malo que llegó a acabarnos. pero lo que no sabemos es si también el malo ¿cómo le digo yo? Em, Estando de acuerdo con esa falacia. Yo diría, miremos hechos. El país que ahorita presentan como víctima es el país número 1 Daniel, sí. en trata de personas en Europa. Es En un bebés, en bebés. en bebés, tráfico de bebés. Allá por la mitad de precio se consigue un bebé que la mitad del precio comparado con las demás naciones. O sea, es un concentrador Terrible, qué de país comercio de bebés, de tan venta de corrupto, órganos, ¿no? Uy, sí, de órganos, venta de órganos, y allá se mueve pedofilia y se mueve tráfico de personas increíblemente. qué Muchos turistas, corrupción. mujeres y todo han ido allá a ese país que presentan como víctima y de allá no han salido. Han terminado allá en las bases subterráneas. Hay mucha información sobre eso. Entonces, el que presentan Mucho. como víctima realmente no es víctima, ¿sí? La Biblia dice no hay bueno sino uno y es Dios. Nadie es bueno, ¿sí? No estamos tampoco diciendo que Amén. Dios es el bueno. sí, no estamos tampoco diciendo que el señor P pues sea bueno, pero en este momento para mí está haciendo el mismo papel que el señor T en Estados Unidos. Él lo está haciendo allá, en su territorio. Le tocó ahora a él pelear, porque estamos en una guerra. Y si el Señor lo está usando para limpiar eso y hacer juicio, pues bendito sea el Señor por su infinita misericordia, porque hay muchos niños. He escuchado ya de rescate de niños. Entre ellos, varios niños americanos han sido enviados y el señor T se ha hecho cargo de eso con su esposa para poderlos entrar al programa de recuperación, que los niños quedan muy mal después de tanta violación y tanta brutalidad. 65 niños la semana pasada rescataron, por ejemplo. Eso jamás lo va a ver uno en las noticias. ¿Sí? Entonces, yo creo que el Señor nos ha enseñado como a analizarlo todo y retener lo bueno y a tener en cuenta de que los medios siempre van a dar su versión falsa de las cosas para lavarle el cerebro a todo el mundo y todo el mundo entonces, ay, pobrecito ese país, no, están mal, no. Entonces las cosas no son así. Eso es lo que yo podría decir. Y además, ahí lo que les ha dicho al comienzo, ahí está la OTAN. Hay un problema allí. Y todo lo que tenga que ver con la OTAN, la ONU, después de que miremos eso de la Segunda Guerra Mundial, van a entender cuáles son esas famosas fieras de la tierra. ¿Cuál es el objetivo, el ejército que ellos tienen? Toda la pobreza, todo lo que traen. Y si Dios, siempre lo he dicho así porque el Señor me enseñó un día, si Dios usó a la burra de Balaam para hablarle a Balaam, ¿por qué no ha de usar en este caso al señor Putin? ¿Por qué no lo ha de usar? Esos niños clamarán, Dios también los escucha, en medio de esa tortura, ¿no? O sea, algo a Dios, y Dios está haciendo, usa el que todo le pertenece a Dios.
Y Dios deja llegar hasta donde Él quiera, o sea, no más. Todo tiene una medida. Y la medida debe ser para el Señor que ya llegó allá. Punto. ¿Cuántos bebés? Sí, Y recordemos que la gente que vive en ese país que presentan como víctima sí, han estado asolados y esclavizados desde los años 90. porque son Pero, ciudades ya corruptas, ¿cierto? o sea, son como ese país U es como Cuba, así, porque lo tengan presente. Sí, sí, sí. Es el Cuba de Europa. Entonces, esa gente la han tenido tan reprimida, tan asolada, tan esclavizada, pero por su propio gobierno, Por sus no por, propias iniquidades. no No, por ahorita, o sea, el señor yo el otro, P siempre las, sí, yo el otro día estaba escuchando que también había noticias de personas que vivían allá y que decían, no, que el presidente P nos venga y nos salve, que no sé qué, y los periodistas quedaban incómodos porque estaban como revelando esa verdad y cortaban a la gente que estaba a favor de él. Decían como, ay, sí, más tarde nos conectaremos y, o sea, como que decían que ya estaban cansados, que necesitaban libertad y que eso era lo que estaba haciendo el presidente P ujú, con todo esto. Y los mismos canales los cortaban, o sea, tú veías a los periodistas y se sentían incómodos de que ellos como que dijeran que sí, que entraran al país U y que liberaran ujú. a la gente. Sí, hermano, así es. Así son las cosas. Es que es como si en Colombia, mire, perdón, el país U, ¿cómo salió? Es como si en Colombia cogieran una región cualquiera, digamos Antioquia, y a las malas cogen Antioquia y crean otro país llamado Antioquia y lo separan de su país madre. Esas son las naciones, esas son las fieras de la tierra, ¿sí? Crean esa nación contra la voluntad de Dios. Y se la roban, o sea, literalmente se la roban, incluyendo recursos naturales, incluyendo personas, que es lo más grave, sí, todos se lo roban. Y entonces dicen, ahora esta es la nación Antioquia. Y luego empiezan a trabajar las mentes de las personas, de algunas personas, para llenar de odio a los antioqueños contra el resto de ese país que queda. Esa es, a grandes rasgos, lo que pasó con el país U. Así lo hicieron en el año 90. Le robaron todas esas tierras a quien pertenecía e hicieron un país para montarle guerra a ese territorio llamado Unión Soviética. Así se creó el país U. Ese es uno de los ejemplos de las bestias de la tierra que estas facciones usan. Entonces, esos Tommy, países. Ujú. referente a esas fieras de la tierra, ¿no hace falta que crean todas esas religiones como el Islam? Sí, eso sería así porque es que, Porque ahí está el budismo, el Islam, ¿qué más es? Me olvidó. claro, el hinduismo, el islam, el budismo, Y el el hinduismo confucianismo. fue claro crearlo porque ellos también entran a la India a sacarles toda la cantidad de riquezas que tenía la India. Y mire, ustedes vean los países más pobres y son los países que más riqueza tienen, como Zimbabue, todo, como lo que hicieron acá para poder entrar y robar y porque meten la guerrilla acá, todo eso. Sí, totalmente cierto. Ay, hermanos, es que es bonito cuando el Señor empieza a sacar todo eso. Mire, y ahí está en la Biblia, siempre ha estado ahí, ¿no? Y nunca lo habíamos visto, pero el Señor le plació ahora mostrarnos estas cosas. Sí, y vamos a escribirlo acá. Amén. Vamos a escribirlo aquí para... Eso ahí no hay problema. Listo, esas son las fieras de la tierra, ¿sí? Que ellos crean unas cosas que no existen. Va a ser Quisiera guerras. decir algo porque nosotros somos colombianos y a veces miramos solamente afuera, pero tengamos en claro un poco qué sucede aquí. Y resulta que todas estas guerras que ellos empiezan a armar desde ese entonces
divide y vencerás. Todos esos países que llegan a quebrar de tal manera, de esa manera empiezan a generarse muchos bonos. Y entre una de las razones del por qué la guerrilla está, es porque ellos son o fueron, porque se dice que ya la CIA buena llegó a recoger los bonos que habían conseguido esta gente a nivel mundial. Y estos son los testaferros, y Colombia es un país muy importante, el por qué no han podido tomar y necesitan tomarlo. Cuando la CIA buena llega acá, llega por los bonos. Esos bonos se encontraban en container y los que estaban resguardando esos bonos, la guerrilla, mis queridos hermanos. Y ahí es donde sale Santos por el proceso de paz, porque ahí la CIA buena viene a recoger esos bonos, que tiene que ver con el señor DT y con la alianza para devolver y hacer pagos esos bonos. Aparte de que la guerrilla son los testaferros de todo el narcotráfico que hay, porque es lo que le genera plata. Del por qué, como ayer que Tommy fue la hermana Doris que nos mandó ese video y lo mandó por La Verdad hará libre, porque hoy en día nosotros no somos un país agrícola, porque no les interesaba esta élite, sabiendo que podemos ser, y Latinoamérica es la alacena mundial, no les interesa para matarnos de hambre a todos. Y porque todas esas tierras en las cuales se encontraba esta gente de la guerrilla estaban almacenando todos esos bonos. Por eso la mayoría de los poseedores de esos bonos son colombianos, pero necesitan venir a entrar y tomarse a Colombia. Es para que nos ubiquemos un poco cómo estamos, porque a veces solo vemos allá, pero aquí la cosa está seria. Sí, Sí, todo este así plan es. es mundial, ¿no? Todo este plan es mundial. Pero Bueno, entonces, pero entonces la profecía, eh, digamos, enseña que, que en Colombia también nos va a venir una hambruna. Mundial, porque Sí, está organizada mundial. sí, eso va a ser En en la todo Edad lado. Media esa hambruna fue programada, como aquí lo dijo el hermano Tommy, que dice la palabra, la cuarta parte se le permitió, porque esa era la parte, no se tenía el control mundial. Hoy estamos hablando del mundo entero. Y ellos no están pensando en una cuarta parte. Ellos están pensando mundialmente. Porque donde la alacena falte, en la parte de arriba, llegan heladas, llegan fríos, no hay comida para nadie. Sí, y ellos sí tienen depósitos grandes de semillas y de comida para subsistir 100 años, dicen. Sí. Acá allá en el Hades, en el Sheol, allá tienen un montón de reservas para sostenerse en ellos, para cuando creen estas cosas. Es un nivel impresionante, hermanos, de pero maldad. entonces a Colombia lo quieren acabar, es pero porque como nosotros tenemos El reseteo. diversidad. Sí, El tremendo. reseteo, para que entienda, definirá cuál de las dos facciones se va a quedar gobernando. La facción que ha venido gobernando, a la cual se trajeron los bonos acá, a la cual usaron la guerrilla, ellos no quieren soltar a Colombia y quieren es tomar el control 100% de Colombia, porque Colombia es estratégica. Que Dios en su infinita misericordia no lo ha dejado por lo pronto, pero ya ellos la tienen clara, porque ahora se vienen con toda, porque se les está cayendo todo. Y el plan que estaba programado para el 2030 se adelantó. Les tocó adelantarlo. Todos esos planes. O sea, lo que estamos viendo ahorita es lo que ellos querían hacer en un término de 10 años. Ahora tienen que hacerlo, o sea, ya,
están corriendo contra el tiempo. Por eso vimos una pandemia, ahora vamos a ver, estamos viendo guerra, ahora vamos a ver hambruna. Todo eso es orquestado desde hace tiempos. Y lo que pasa es que cuando yo les digo la CIA buena, como dijo Tommy, bueno solo es Dios, pero entre comillas, esa CIA es la que viene a sacar esos bonos. Y ahí es donde ha habido un conflicto acá. Y muchos de los otros bonos se los quedó la guerrilla. Y por eso ese cuento de que ellos se salieron de allá, el trato de paz y todo eso que tuvieron que salir, porque la CIA buena, entre comillas, entró acá, entró a recoger los bonos. Y ellos, los que no quisieron y estuvieron en desacuerdo, les tocó ir a Venezuela. O sea, esto está no nos hemos dado cuenta, esto está tenaz. Y la misma CIA, para que ustedes sepan, es la misma que financió a Pablo Escobar. No lo puedo creer. Todo eso, o sea, todo lo que nos han dicho es una falsa. O sea, por eso le digo, nosotros siempre miramos allá, pero aquí, Colombia es la piedra que están esperando recoger. Y esa CIA, o sea, ¿con qué autoridad recogen esos bonos? La que la recoge ahora pertenecen a los de la Alianza. Y los de la Alianza es una alianza que hay entre China, entre Rusia, entre ellos porque les robaron esos bonos. Eso después les mostraré todo. Todos esos bonos se los robaron. ¿Quién se los robó? La élite que se montó en la facción que se montó en 1798. Hades. Es que no quiero decir porque de pronto No, resulta que la otra. No, yo creo que es Hades, pues. Hasta ahora todo concuerda, ¿no? Bueno, todo lo que estamos diciendo acá, hermano, está sujeto a cambios, lo decimos aquí para que después, sí, porque es que esto es algo complejo. La hermana Alcira lleva meses estudiando con el Señor. Meses. Sí, meses, eso no es una labor fácil, es arduo, desentrañar todo eso. Entonces, solamente el Señor Jesús sabe la verdad de las cosas, ¿no? ¿Y esas Pero iniciales de la CIA, qué quieren decir? Agencia Central de Inteligencia. Inteligencia. Agencia Central de Inteligencia. Ella Y es la OTAN, de la élite, no de Estados Unidos. Y por broma a veces le dicen la Agencia de Inteligencia Católica, ¿no? Que allá con Roma está ahí metido. La OTAN es Organización Tratado Atlántico Norte. Atlántico Norte, sí. Y la ONU, Organización de Naciones Unidas. Ahí está. Sí. Entonces, miren el contexto. Es como Zimbabue. Ya Zimbabue estaba metida, es clave, y ya Zimbabue, entre comillas, fue liberada. Esto no es fácil. Ya digan ustedes que desde 1798 vienen gobernando y pretende uno que solo la mano del Señor que pueda mover esto, y no es que vaya a venir tiempos de paz, aparente paz, pero esto es teso. Y todo, y el por qué nosotros no hemos surgido, todo lo de narcotráfico, todo lo que financian aquí en Guatemala, en México, todo es por parte de la CIA. Ya en un momento Pablo Escobar se le salió de las manos y ellos mismos lo matan. Así es que trabajan ellos. sí, ajá. Y ellos ya sabemos que son las élites, ¿no? Porque estas organizaciones pertenecen a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, la OTAN, Organización de Tratado de Naciones. Atlántico Norte. Pues es que esas son las fieras de la tierra, porque son desoladas, nadie las ve, ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo así? Son artificiales, ¿sí? O sea, Dios no está. Dios es el que reparte la tierra a las naciones. Eso le corresponde a Dios. Pero ellos han sacado poder, dinero, oro, todas las riquezas de las naciones para crear estas organizaciones tan terribles que asolan al mundo. Ellas son las que asolan al mundo. ¿Sí? Uy, sí, terrible.
Ven, hermanos, ¿por qué tanto? O sea, el Señor nos mostró mucho con este sello y le doy gracias al Señor por ello, porque este sello nos da respuestas para el presente, miren. Y si esta Amén. facción fue la que empezó a gobernar, este Hades empezó a gobernar desde 1798, pues me lleva 220 años gobernando y ahorita lo van a bajar. Entonces, esa es la guerra en la que estamos. Bueno, hermanos, terminamos el cuarto sello a nivel del caballo. En la tarde, si Dios quiere, vamos a la parte de eventos internos con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ya más, digámoslo así, es más cosas espirituales de la parte de la iglesia, como tal. No quiere decir que esto que hablamos hoy no sea espiritual, ¿no? Todo lo contrario, sino ya más eventos internos, ¿no? El mensaje a la iglesia de Tiatira. Ya para desglosarlo, así como hicimos. Entonces vamos a ir a desglosar Tiatira. Yo acá ya lo tengo listo el template para llenarlo con todos. Entonces, hermanos, los invitamos en la tarde para que vengamos y aprendamos. Aquí también va a aparecer cositas interesantes, muy interesantes, que nos toca el día de hoy. Y sobre todo los consejos de Jesús para esta iglesia también nos tocan a nosotros, hermanos. Entonces, los invitamos cordialmente. Si alguien tiene algún último apunte, algún último comentario, puede hacerlo. Y si no, vamos a orar. No sé si la hermana Ana Milena nos ayuda en oración, para despedir en oración. Bendito y alabado y glorificado nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. La gloria y la honra sean para ti por todos los siglos de los siglos. Gracias a Dios por este estudio de tu palabra, de este sello, Señor. Nos has mostrado tantas cosas que para nosotros, muchos de los que estamos aquí, eran desconocidas. Tal vez no le habíamos puesto atención, pero Señor, por tu misericordia y amor, tú nos las has hecho saber por medio de estos hermanos, a los cuales tú has elegido para que nos traigan estas porciones de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque cada día nos abres el entendimiento y nos ayudas a conocer, Señor, los hechos históricos que hoy en día nos toca para que podamos prepararnos firmemente para tu venida, Señor Jesús. Bendice a los hermanos que han estudiado arduamente para poder traernos estas grandes cosas, Señor, para que nosotros nos instruyamos también en tu santo nombre. Oh bendito Salvador, ya es mediodía acá en Colombia, donde está el hermano Tommy, la hermana Jessica y otros hermanos, pues no sé qué hora serán, pero te damos gracias porque hasta esta hora del día tú nos has cuidado, nos has bendecido y nos has cuidado la vida, oh bendito Salvador. Entonces te damos gracias, bendito Dios, porque los hermanos de este grupo hemos estado bajo tu gracia, bajo tu mirada de misericordia y de amor. Que al entrar la hora de la tarde, Señor, seamos reverentes, que no nos apartemos de ti, que podamos seguir en tu dulce compañía. En Jesús. Señor Jesús, danos una tarde tranquila y que no nos apartemos de tu amor y de tu bendición. Gracias por todas las ricas palabras que hemos oído hoy. En tu nombre santo lo rogamos todo. Amén y amén.